Muy bien. ¿Cuántos están felices de estar aquí? ¿Sí? Con felicidad genuina. Con gozo verdadero. Ese gozo que solo Dios puede dar. ¿No? Porque yo escucho mucha algarabía por la zona. Quizás hoy a pocas cuadras de donde estamos haya más de 80.000, 85.000 personas, que la mayoría han pagado entrada para ir a ver un espectáculo que entiendo que de acuerdo al resultado pueden salir eufóricos o muy tristes. Y han estado hablando de ese partido durante semanas y semanas y semanas. Y no es el único. Esta semana es este, la otra semana será otro y la otra será otra. Y tanta gente depositando de alguna manera su convicción de que eso lo hace feliz. Y llegan vacíos y se van vacíos, independientemente del resultado. Ahora, cuando uno se acerca a Cristo, todo es tan diferente, porque claramente llegamos vacíos, pero llegamos repletos de pecado. Llegamos llenos de pecados, pero vacíos en cuanto a lo trascendental, ¿no? Que es nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios. Sin embargo, todo aquel que va a Cristo, todo aquel que deposita su confianza en Jesús, su vida cambia. Ese vacío ya no estará, el Espíritu Santo morará en él y la vida será otra. Y a medida que vaya caminando con el Señor y a medida que el Espíritu Santo le vaya revelando ese Cristo y le vaya revelando las Escrituras y le vaya mostrando aquellas cosas que verdaderamente son importantes, irá transformando su mente a tal punto que un día entenderá que el verdadero gozo y la verdadera felicidad siempre está en hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se sienten privilegiados en esta mañana de tener este entendimiento? Este entendimiento. Gracias, Señor. Bueno, a veces somos complicados, ¿no? Parece que lo que está simple lo terminamos complicando. Y la circunstancia es la misma. Lo que cambia es que de acuerdo a quien transita esa circunstancia, a veces lo hace más fácil o más complicado. ¿Alguno de los que está aquí alguna vez en su vida entró ahí a esos lugares donde teóricamente te tenés que perder, que son los laberintos? ¿Entraron? Yo me acuerdo ir con el colegio a un laberinto. Todos arbustos eran. Claro, estaba en otra provincia, para nosotros era totalmente nuevo. Y claro, dábamos vuelta. Y los que eran de ese lugar hacían ¿de? Salían. Ahora, eso no era que nosotros éramos complicados, que de por sí puede ser que sí, pero el tema es que, bueno, hay veces que tenemos que afrontar dificultades que parecen un laberinto. Vas para un lado, no hay salida. Vas para el otro lado, no hay salida. Decís, bueno, voy para atrás. Y decís, pero por acá ya no le encontré la salida. Y si en vez de dar tantas vueltas en tus fuerzas dentro del laberinto, te pones de rodillas y le pedís la dirección a Dios. ¿Estás en un laberinto con lo que es tu matrimonio? Y ya diste tantas vueltas y lo intentaron de tantas maneras que no pudieron. ¿Por qué no vas y
pedís la ayuda de Dios, pedís el consejo de Dios. En tu casa, en tu matrimonio, con tu familia, con la parentela, en tu trabajo. Recordemos quién es el Dios que nos ha rescatado. Recordemos el amor que nos tiene. Recordemos que prometió guiarnos y que cada promesa que Dios hace, la cumple. No es como lo que vemos día a día, de que tanto hombres como mujeres hacen promesas y después no las cumplen. Dios lo que promete, cumple. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Entonces, antes de ir a esta parte y seguir con la serie, yo les voy a pedir que oremos brevemente una vez más para pedirle a nuestro Padre que una vez más nos guíe a toda verdad, a su palabra, a tener un entendimiento real, a poder ver realmente cada vez mejor, con mayor profundidad, la obra de Cristo, lo que implica, lo que se cumplió, lo que se cumplirá, para que podamos caminar el tiempo que nos deje el Señor aquí, sabiamente, honrándole a Él, poniéndolo a Él en el lugar que solo puede tener. Gracias te damos, Padre. Háblanos una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos su promesa, una de las tantas. He aquí vengo pronto. He aquí vengo pronto. ¿Lo recordás cada día? Amén. ¿Recordás cada día que el Señor dijo, he aquí vengo pronto? Bueno, en todo momento tenemos que tener presente la palabra de nuestro Señor. Y antes de continuar con la serie, les voy a pedir que me acompañen al libro de Hechos, al capítulo 1. Libro de Hechos, capítulo 1. ¿Lo tienen allí? En el libro de los Hechos, capítulo 1, en el versículo 6, leemos una referencia que dice la ascensión. La santa palabra de Dios dice, están allí, ¿no? Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. No os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, nuestro Señor Jesús lo dejó claro. Dios ha fijado con su autoridad tiempos, épocas. Él. Entonces Jesús le contesta que el Padre es el único que tiene la autoridad de decidir las horas o las fechas. A ustedes no les corresponde saberlo, y esto es bueno que tengamos presente. Hay cosas que a nosotros no nos corresponde saber. Entonces, hay veces que he escuchado, tantas veces he puesto mi mirada en el Señor y no he recibido respuesta alguna. Y hay que ver si hay cosas que vos le estás preguntando que realmente no tenés que saber. Y hay que ver si realmente
más allá de ese tiempo en oración, haciéndole preguntas a tu Dios, también pasas tiempo en la palabra, porque en la palabra encontrarás tantas respuestas. El Señor te hablará tanto a través de meditar en su palabra. ¿Cuántos están comprendiendo? Porque la autoridad de Dios incluye no solo la autoridad de la providencia y la historia, sino también la demanda de sumisión, la rendición de nosotros. Debemos estar rendidos, a tal punto que solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. El Señor nos ha dicho lo que piensa hacer, y lo que piensa hacer el Señor y lo que va a hacer es volver. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero solo Dios decide cuándo va a llevar a cabo lo que piensa hacer. Esta autoridad sobre el hombre es esa autoridad que a veces comparamos con un alfarero sobre el barro, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, porque me has hecho así. ¿Recuerdan, no? Entonces, el Señor es el que domina toda la tierra, el que ordena los eventos, el Señor. Y a veces nos encontramos frente a un misterio porque no le podemos seguir el rastro a Dios. A veces intentamos, ¿no? Y no es como que no podemos. No podemos ver cómo Dios está actuando, no podemos ver esa providencia de la que en algún momento hablamos en una serie y lo hablamos tanto. Pero el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿no? Habiéndole dicho esto, lo que acabamos de leer, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ustedes pueden darse, o sea, nosotros lo leemos, ¿no? Pero ustedes pueden pensar en lo que fue ese momento. De repente, el Señor. Increíble, ¿no? Cristo va al cielo con unos pocos discípulos que estaban allí, discípulos que estaban entregados, consagrados a Él. Y ahora esos discípulos, encima el Señor les da una tarea, y la tarea es la de evangelizar el mundo. Y le dice: ustedes no conocen los tiempos y demás, pero en este tiempo y mientras tanto, ustedes evangelicen, ustedes hagan la tarea que yo les he encomendado. ¿Por qué? Porque esas tareas tienen consecuencias eternas. Hablando de tesoros. No aquí, en los cielos. Entonces, una vez más, yo puedo imaginar la cara sorprendida de los que estaban allí, pero también del que relata, ¿no? El autor divinamente inspirado del libro de Hechos, ¿qué es? ¿Quién? Lucas. Pero aún más, porque el versículo 10 dice: y estando ellos con los ojos puestos, ¿dónde? Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Ellos estaban, el Señor empieza a ascender y de repente hay dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, versículo 11, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Lo primero que le dicen estos varones, estos ángeles, son varones galileos, y es verdad, la mayoría era galilea, y
Y quien no era Galileo ya no estaba, Judas. Y los ángeles, claro, ellos deberían estar, no sé, absortos, qué sé yo, mirando. Si había algo que faltaba era esto, dicen, no. Y estos varones le habrán hecho, ¡ey! ¿Por qué están mirando al cielo? Entiendo que ellos estaban algunos con un dolor que no podían más porque se estaba yendo. Otros estarían postrados, adorando, maravillados. ¿Quién sabe todo lo que podía pasar por los corazones, por los sentimientos de ellos? Seguramente era una mezcla de cuestiones, pero por las palabras que podemos encontrar que ellos les dicen, diciéndole que este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto, da una imagen de que estos varones, que estos ángeles lo que están haciendo es dándole palabras de consuelo, ¿no? Los están consolando diciendo, tranquilos, se está yendo, pero tranquilos que así vuelve, ¿no? Y aquí tenemos una promesa, una más de la segunda venida del Señor para establecer su reino. Una más. El Señor ascendió desde el Monte de los Olivos, volverá allí. Ascendió personalmente, volverá también así, de la misma forma. Fue de manera visible, volverá de manera visible. Recibido en una nube, vendrá sobre las nubes del cielo. Todo esto está en pasajes bíblicos, ¿no? No se los voy a... Ascendió glorioso y volverá con poder y gran gloria. Porque hay algo que está confirmado, se lo voy a decir tipo los medios de comunicación, hay algo que está confirmado. Y alguno dirá, ¿es primicia? No, no es primicia. Primicia no es, se sabe desde hace miles de años. Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gracias, Señor? ¿Está confirmado? Sí, absolutamente. Pero no te estoy diciendo nada nuevo. En su primera venida Jesús fue el siervo sufriente. La palabra nos enseña que en su segunda venida Jesús será el rey conquistador. ¿Cuántos dan gracias a Dios? ¿Cuántos entienden que la iglesia, mientras desarrolla su tarea, lo que Dios le encomendó, estamos aguardando el regreso de nuestro Señor y Dios? Estamos aguardando la venida de Cristo, que está cerca. Que está cerca. ¿Amén? Así que cada uno de nosotros, como hablábamos semanas pasadas, pueda ver cada día que el Señor nos permite estar aquí como un regalo de Dios para usarlo para glorificar su nombre. ¿Amén? ¿Lo estás usando cada día? Te despertás allí, orás y haces lo que vos haces habitualmente, pero si es este día es para que toda la gloria sea de Dios. ¿Sí? Bueno, después de tratar de silenciar a la hinchada que está ahí de alguna manera, que comienzan temprano. Bueno, muy bien. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos saben que la venida de Cristo está cerca? ¿Cuántos están felices por esto? Ya con esto, ya está. No, es que Cristo viene. Cristo viene. ¿Cuándo? Hay cosas que no podés saber, pero Cristo viene. Muy bien. Vamos a transitar la parte número 18. Muy bien. El título es El hombre depravado. Acompáñenme, por favor, libro de Proverbios, capítulo 6. Avísenme cuando están. Y seguimos en esta serie que lleva por título Es hora de cambiar. Bueno, la referencia que leemos a partir del versículo 1 es amonestación contra la
pereza y la falsedad. Allí comienza hablando de Nabal y dice la santa palabra de Dios. Comienza con el hombre como Nabal, ¿no? Y dice, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Bueno, no vamos a tocar este tema, de este tema no vamos a hablar. Simplemente a veces algunos preguntan y digo, léelo. A ver qué opinás que dice la palabra, a ver qué entendés que dice la palabra de Dios acerca de determinados temas. ¿Por qué? Porque hay algunos temas que realmente el Señor los deja más que claros, ¿no? de algunas cuestiones. Obviamente siempre necesitamos estudiar la palabra, ir caso por caso, pero bueno, aquí el Señor nos quiere dejar algún tipo de advertencia, ¿no? Y continúa en los versículos 6 al 11 y se muestra de alguna manera la palabra nos deja ver cómo la pereza no es lo que Dios espera. El versículo 6 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, ¿no? La sabiduría ahí envía al perezoso a aprender de una hormiga. ¿Viste cuando vos decís, ¿yo qué puedo aprender? Y a lo mejor tenés que aprender de la hormiga, ¿eh? La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. La hormiga, miren, ejemplo que de actividad, ejemplo de diligencia, ejemplo de planificación. Y uno dirá, ¿qué hormiga? La hormiga. ¿Cuántos han visto una hormiga? Bueno, ¿y las vieron trabajar? Tic, 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 tic. Versículo 9 dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Ahora, si ustedes se fijan, y simplemente voy a decir esto de los primeros versículos, hay una advertencia contra la pereza. Y justo viene después de considerar ser garante de la deuda de una persona. Bueno, fíjate, no sea que seas garante de un perezoso, ¿no? Justamente, de alguien. Porque mira cómo actúa el perezoso. Versículo 10, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. La pereza conduce a la pobreza. ¿Sí? Está en la palabra. Ahora, la palabra también advierte, bueno, aquellos que tienen esa capacidad asombrosa de dormir, ¿no? ¿Qué es lo que mejor haces? Dormir. ¿Sí? Sí. Soy un experto en dormir. ¿Y tenés algún récord? Oh, horas. No, lo quiero decir humildemente, pero me puedo pasar fácil un día durmiendo. Pero bueno, más allá de todo, el hombre flojo, por así llamarlo, Eclesiastés, capítulo 10, versículo 18, dice, por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. O sea, en la casa del perezoso pasan muchas desgracias. Primero se cae el techo y después toda la casa, ¿no? Porque hay quienes son holgazanes y el holgazán no se fija y dice, uy, mira, acá hay un agujerito en el techo. Y llueve, y acá llueve. ¿Y qué hace? Y bueno, un día pone un tachito, otro día pone otro tachito, otro día se da cuenta que el tachito ya no alcanza y que va poniendo tachos y no es porque no lo pueda solucionar, es que no tiene ganas de solucionar, es flojo a la hora de. ¿Sí?
Entonces fíjense, así comienza el capítulo 6, dándonos el Señor una advertencia acerca de cuestiones que no quiere o en la que debemos ser muy prudentes, ¿no? Tanto en el aval como no quiere para sus hijos. El Señor no fomenta la vagancia. ¿Se entiende a lo que voy? El Señor no dice, quiero que mis hijos sean de aquellos que son vaguitos. ¿Vieron que vaguito suena un poco más dulce que vago? ¿No? ¿O no? Quizás alguno cuando era chico, así, recibía, ¿no? Venía la abuela, no seas vago, hacé la tarea. O la mamá, vení, no seas vago, hacé la tarea. Me voy a jugar a la pelota, ¿hiciste todo? ¿Terminaste todo? No, este chico es un vago, iba y le decían. Pero si te decían, sos un vaguito, a lo mejor sonaba más dulce. ¿Mm? Lo cierto es que esto que estamos tratando, o que estoy tratando de decirlo con humor, todos sabemos que cuando hay una persona perezosa o vaga, es un gran problema en su vida y para la vida de los que lo rodean, ¿no? Esto está claro, esto está claro. Pero confiamos en que aquí no hay nadie que tenga ese pecado en su vida. Bueno, ahora continuando con lo de los domingos anteriores, vamos a leer a partir del versículo 12 y vamos a darnos cuenta como hemos hablado de la altivez, del orgullo, ¿se acuerdan, no? De la soberbia. La palabra de Dios nos muestra claramente cómo es el hombre malo o el hombre depravado. Libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 12. ¿Lo tienen? La palabra dice, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Y la palabra continúa diciendo en el versículo 16 del capítulo 6 de Proverbios, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Muy bien. Estas últimas semanas, como le decía, en la parte número 16 hemos visto el Salmo 10, entre otros pasajes, allí donde dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Justamente el título de la parte número 16 fue por la altivez de su rostro. Y aquí nos decía como no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, ¿no? Hablamos de que los altivos, los orgullosos están tan llenos de sí mismos, que sus pensamientos están lejos de Dios, no buscan a Dios. Su rostro expresa la hipocresía. No hay fruto, y el fruto de lo que se ve es su incredulidad. Este Salmo 10 hablábamos que nos permite ver, nos describe las costumbres, cómo es la mente, cómo son los sentimientos, cómo es el destino del impío. Los invito a aquellos que quieran escuchar, allí está en la web de la iglesia. Y en la parte número 17, que lleva por título Y antes de la caída, la altivez de espíritu, allí fuimos al libro de Proverbios, pero al capítulo 16, al versículo 18, donde dice antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Cuántos recuerdan? Y hemos hablado, ¿no?, de la soberbia, de lo que implica, del quebrantamiento, de esta soberbia y esta palabra que es altivez, arrogancia, orgullo, soberbia. Hemos visto varios proverbios.
hemos visto que después del orgullo viene la caída, tras la arrogancia el fracaso, que una vez más está la palabra altivez, esa palabra altivez que encontramos y antes de la caída la altivez de espíritu en Proverbios 16, 18, también es la misma palabra que está en el Salmo 10, versículo 4, donde dice el malo por la altivez de su rostro, ¿no? Esa palabra que habla de altura, de exaltación, de grandeza, de altanería, de orgullo, no podemos volver. Y recuerdan que fuimos allí a Génesis para ver cómo allí el orgullo obró en Satanás, ¿no? Cómo el orgullo obró luego en el jardín del Edén cuando Eva se dejó llevar por la mentira de Satanás. Satanás le ofrece lo mismo que él no pudo obtener, seréis como Dios, ¿no? Recuerdan todo esto, su mentira más peligrosa, seréis como Dios, porque Satanás torció la palabra de Dios, le hizo una pregunta en la que no era lo que Dios había dicho, y Satanás continúa haciendo esto, ¿no? Tratando de que la humanidad dude de la palabra de Dios y que cada hombre y que cada mujer pongan y empiecen a someter a juicio humano a la palabra de Dios, ¿no? ¿Será? ¿No será? Bueno, ¿cuántos recuerdan todo esto? Si no, también está allí en la web. Pero nosotros vamos a volver allí a donde ustedes están, pero antes pasando por un Proverbios capítulo 8, versículo 13, no lo busquen. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Aborrece. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad, por eso odio el orgullo y la arrogancia y la corrupción y el lenguaje perverso, ¿no? Ese orgullo que, por ejemplo, tuvo Satanás, ¿no? Ese ángel que se transformó en el enemigo, que dijo, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me levantaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Lo recuerdan? Esa ambición, su intención fue usurpar el trono de Dios. Y en Isaías capítulo 14, versículo 15 dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Fue echado. El mejor ejemplo, o uno de los mejores ejemplos, o un ejemplo perfecto de antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Así que yo lo que te animo es que no tengas tanto puesto la mirada en ver a personas orgullosas, porque alguno dice, yo la verdad es que me doy cuenta de cuando hay una persona orgullosa frente a mí, pero lo que no se está dando cuenta es del orgullo propio. No estés siendo quien detecta el orgullo en los demás. Empezá a pedirle a Dios que te muestre el orgullo en tu propio corazón. ¿Cuánto se entiende? ¿De verdad? Tengámosle miedo a nuestro propio orgullo. Bueno, orgullo es la arrogancia, es la vanidad, es el exceso de estimación propia que suele conllevar a un sentimiento de superioridad. Hay quienes se sienten superiores, hay quienes son arrogantes, hay quienes piensan que no necesitan ayuda, piensan que no necesitan consejos, son autosuficientes, su yo es tan grande, ¿no? Y de ahí que, bueno, ustedes saben esa palabra que hemos hablado, ego, que en psicología es la instancia psíquica que se reconoce como el yo, y en el psicoanálisis es el aprecio excesivo que una persona siente por sí misma. Bueno, muy bien. ¿Están en el libro de Proverbios capítulo 6, versículo 12? ¿Lo tienen? ¿Sí? Bueno,
los versículos 12 al 15 son la descripción de un hombre depravado, inicuo. Así como les decía que en el Salmo 10 podemos encontrar una representación perfecta de la iniquidad, aquí también podemos encontrar palabras, sentimientos y cómo se manejan a la luz de la palabra. Nos deja bien detallado cómo Dios quiere que sepamos cómo se maneja el hombre malo, el hombre depravado. Hay quizás alguna mujer que dice, bueno, esto no es para mí, solamente trata del hombre. Y el hombre malo allí, el hombre en el hebreo es Adán, pero habla de hombre, de humanidad, de gente, de alguien, ¿no? Se refiere al género humano. ¿Sí? Recuerden que la primera vez que encontramos esta palabra, la encontramos en Génesis 1:26, donde dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra imagen y semejanza. Y en el versículo 27 dijo, y creó Dios al hombre a su imagen Dios lo creó, varón y hembra los creó, varón y mujer. ¿Sí? ¿Hay algo más? No. ¿Y cómo te autopercibís? No sé. Yo te digo cómo creó Dios. A imagen de Dios los creó, varón y hembra. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el hombre malo. ¿Alguna vez le dijiste a alguien, sos malo, malo, malo? O te dijeron, sos malo, o sos mala. Muy de telenovela mexicana, ¿no? Malo. Bueno, aquí malo es la palabra en el hebreo beliyal, que significa, por un lado, sin valor, inútil, y por extensión, maldad, malvado, destrucción. Esta palabra es un sinónimo de rayá, la palabra rayá, que describe al impío. Nosotros la vimos cuando en Proverbios 9:7 la palabra dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío, y es esta palabra, se atrae mancha, ¿no? Entonces, este hombre malo es un hombre perverso también. La palabra beliyal la encontramos en Proverbios 16:27. El hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. Pero aquí encontramos que más allá de decir el hombre malo, viene también el hombre depravado. Lo tienen, versículo 6:12, perdón. Versículo 6:12. El hombre malo, el hombre depravado. Y dice, es el que anda en perversidad de boca. El hombre depravado es la palabra aben, que significa depravado, inicuo. Esta palabra perversidad viene de la idea de algo torcido, de algo alterado. Y se nos habla de que el que causa permanentemente problemas. ¿Vos conocés a alguien que cause permanentemente problemas? ¿No? Qué bueno. Está muy bien. Vos no causás problemas a los demás. Qué bueno. Gracias, Señor, por lo que ha hecho en nosotros, ¿no? Porque probablemente sin Cristo éramos de causar problemas. Ahora, esta palabra, la encontramos, por ejemplo, en Proverbios, donde dice los que hacen maldad, los que hacen iniquidad. Entonces el perverso hace maldad, iniquidad, hablamos de hombre malo, hombre perverso. En otras versiones dice el bribón, miren, el bribón y sinvergüenza, el vagabundo de boca corrupta.
Porque si ustedes se fijan, a lo que se hace referencia en primer lugar de este hombre malo y de este hombre perverso es a la boca. Es el que anda en perversidad de boca. Boca no solo como medio para soplar, sino para hablar. Entonces, el perverso y despreciable anda siempre diciendo mentiras. Si uno se lo hace a modo de pregunta, dice, ¿cómo son las personas despreciables y perversas? Nunca dejan de mentir. Entonces allí tenés que el Señor, allí en su palabra, quiso dejarnos un rasgo de aquellas personas que son malas, de aquellas personas que son perversas, y nos dicen, las personas malas y perversas mienten, dicen mentiras. No creas a lo que sale de su boca. Ahora, en el versículo 13 nos vamos a encontrar con la segunda parte del cuerpo, ¿no? ¿Lo tienen allí el versículo 13? Que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Pero este versículo 13, hablando del cuerpo humano, luego de la boca dice los ojos, ¿no? ¿Lo tienen allí? Que guiña los ojos. Muy bien. Ahora, los ojos justamente son llamados por Jesús la lámpara del cuerpo. En Mateo 6, 22, si quieren lo buscan, si quieren no. Lo que sí hagan una marquita porque seguiremos en Proverbios, capítulo 6. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿No? El ojo, dice el Señor, es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, ¿cuántos tienen visión clara? Todo tu ser disfrutará de la luz. Pero acá vamos a ver alguna cuestión, porque esto excede al que usa anteojos o no usa anteojos, al que tiene mejor vista visual, que 10/10, que 20/20, que no. El versículo 23 dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y aquí encontramos una analogía. La analogía es la relación de semejanza entre cosas distintas. Pero esta analogía es simple. Si tu ojo es malo, y vamos a ponerlo en el caso de llevarlo a un lugar porque de que ninguna luz puede entrar y te encuentras en oscuridad a causa de una enfermedad, es una cosa. Tenés una enfermedad y no podés ver. Pero lo que está hablando y lo que está haciendo referencia es que lo peor es cuando el problema no tiene que ver con una cuestión física externa, sino que abarca la corrupción interna de tu propia naturaleza. En este caso, la oscuridad emana desde adentro. Ya no es lo que vos ves, es como vos lo interpretás, es como vos lo entendés. Entonces el Señor estaba acusándolo aquí por la religión terrenal, superficial, que dejó en oscuridad el corazón de cada uno de ellos, ¿no? Porque cuando tu ojo es maligno, el problema fue su percepción, no la falta de luz. Estaba el Señor, no necesitaban señal alguna, sino más bien un buen corazón para creer en lo que Dios estaba haciendo. Eso que Dios estaba haciendo ellos lo podían ver, pero la palabra de Dios dice, pero si tu visión está nublada,
todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será la oscuridad. Entonces aquí estamos hablando de que el hombre malo, el hombre perverso, no solo cuando habla dice mentiras y vamos a ver cuántas cosas más ocurren, sino que además todo lo que ve, así sea a Cristo, o sea, así sea la luz verdadera, así sea lo bueno, por su estado interior termina siendo tiniebla. ¿Cuántos me siguen? ¿Sí? Entonces, pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, vos decís, yo veo bien, pero en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad, ¿no? Bueno, seguimos. Proverbios capítulo 6, versículo 12. Entonces está el hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca, el que guiña los ojos, versículo 13, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Y ahí está, que guiña ojo, que habla con los pies, que hace señales. Esto aparentemente común allí en el Medio Oriente. Es aquellas personas, viste que aquellos que mienten y todo esto, ¿no? Como, se dieron cuenta, ¿no? Es como que todo turbio, ¿no? Esos gestos, esos movimientos, obviamente algunos parecen hasta siniestros, ¿no? Para comunicar a los cómplices. Todas esas cosas, ¿no? Esas cosas raras. ¿Para qué? Para atrapar a esas víctimas desprevenidas. ¿Y por qué hacen esto? Porque ellos, por temor a ser descubiertos, no hablan, hacen señas y acechan a las víctimas. ¿Sí? Versículo 14. Perversidades, aquí es fraude, hay en su corazón. Y una de las características, y espero que no haya ninguno aquí que tenga esta característica real, es que anda pensando el mal en todo tiempo y siembra las discordias. Entonces, perversidades hay en su corazón. Corazón es el intelecto, es la conciencia, es esa palabra lev que hemos visto tantas veces, que habla de corazón, de intelecto, de conciencia, de mente, de lo más íntimo de la persona, sus sentimientos, sus pensamientos más profundos, el yo. Quizás el uso más noble de esta palabra, lev, se encuentra allí en Deuteronomio. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas, ¿no? Donde realmente Israel es llamado a amar a Jehová de todo corazón. Y miren esta contraposición, ¿no? Porque el corazón puede ser usado para amarlo a Dios con todo nuestro corazón. La palabra misericordia nos habla de ternura de corazón. El misericordioso tiene ternura en su corazón, tiene compasión para con los otros, tiene disposición para llevar las cargas de los otros, aquel que tiene un buen corazón. Y qué diferente con esta descripción del hombre malo que tiene perversidades en su corazón, que anda pensando mal en todo tiempo, que siembra las discordias, ¿no? Siembra es enviar, es una palabra que habla de enviar, de extender, de dejar ir, de deshacerse. En realidad, el uso más de este verbo es enviar, ¿no? De hecho, es enviar mensajeros, pero aquí lo que habla es que siembra discordias. Y la discordia es la pelea, la contienda, el pleito, el ser rencilloso. Entonces, este hombre todo el tiempo está planeando hacer el mal y arma líos en todas partes. El hombre depravado
abusa de su libertad para sembrar o provocar discordia, riña, pelea, por donde quiera que vaya. El pecado de crear un conflicto intencionalmente. Yo voy a ir a un lado para generar un conflicto. Yo voy a irme a reunir con esas personas para crear un conflicto, para generar un conflicto, para traer discordia. Yo voy a ir a esa reunión familiar y con la idea de generar lío. Y aunque algunos digan, esto es increíble, ¿no?, que haya personas que actúen de esta manera, claramente la palabra lo expone a lo largo de tantos lugares. Y en esta hora y en este momento en donde hemos tomado la decisión de que es hora de cambiar, quizá vos me digas, no, pero yo no tengo todo esto, pero sí tengo esto. Hay este rasgo, hay esta característica del hombre malo, del hombre depravado, que la sigo haciendo, y estos no tienen nada que ver, desfigura por completo tu carácter, porque tu carácter debe ser el carácter de Cristo. ¿Cuántos me entienden? Entonces sus corazones pervertidos traman el mal y andan siempre provocando problemas. La idea es poner al uno contra el otro. ¿Viste lo que dijo? ¿Viste acá? ¿Viste allá? ¿Te enteraste? No, seguramente no te aguanta. ¿Quién dijo eso? Pero si estuvo abrazándome. Sí, te abraza, pero después. Eso es característica del hombre perverso, del hombre malo, del hombre que es un hipócrita, que tiene una máscara, que actúa de una manera en un determinado momento y actúa de otra manera en otro momento. Y continúa diciendo el versículo 15, que por tanto la calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Y esto es tan importante, porque dice que serán destruidos de repente, quebrantados en un instante y sin la menor esperanza de recuperarse. Porque Dios aborrece las cosas que caracterizan a este perverso, especialmente que siembre discordia. Entonces estos resultados de la iniquidad pueden ser irreversibles. Va a llegar el castigo. Dios juzgará. Y como hijos de Dios, nosotros debemos saber, debemos aprender lo que nuestro Señor ama. Alguno dirá, bueno, pero esto está allí en el antiguo pacto, sí, pero déjame decirte que lo que Dios ama y lo que Dios aborrece, Dios es eterno y Él no cambia, Él es inmutable. ¿Cuántos me comprenden? Muy bien. A partir del versículo 16 encontramos un nuevo listado que obviamente está muy relacionado. Y estos versículos son como una recapitulación de los anteriores, de las anteriores advertencias. Fíjense que aquí dice, 6 cosas aborrece Jehová y aun 7 abomina su alma. Estos pecados, estos 7 pecados detestables, nos permiten vislumbrar en forma profunda, nos permiten ver en profundidad la pecaminosidad del hombre, ¿no? Allí habla de 6 y 7, ¿no? 6 y 7 era un modo de hablar para captar la atención. De hecho, por ejemplo, en Job, encontramos en 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal, ¿no? El Señor. Te rescatará de 6 desastres, aún del 7º te guardará del mal. Pero aquí dice algo muy diferente. Y aquí lo que dice es que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. 6 cosas y aún 7. Puede dar a entender o que la lista es específica pero no exhaustiva, que hay más, o puede indicar que la 7ª, que es lo que los eruditos entienden, es la peor de todas. Las 6 constituyen el marco para la 7ª,
Pero los pecados son todos dañinos para el bienestar de todos. Son pecados que tienen que ver con dañar las relaciones. Y recuerden que ese hombre que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, ese hombre, esa mujer que fueron hechos con personalidad, fueron para tener relaciones. El hombre está para relacionarse. Entonces esto ataca a todo tipo de relación, estos pecados, ¿no? Obviamente desde la amistad, desde el matrimonio, en la sociedad, en los trabajos. Ahora, obviamente que nosotros debemos odiar en nosotros lo que Dios odia. Porque alguno dice, no, yo odio lo que Dios odia en él, en ella y en... como con el orgullo, ¿no? Orgulloso, orgullosa, orgullosa, orgulloso. Y no miro mi corazón. Y acá yo odio, mira, yo a vos no te odio, pero odio lo que haces porque eso no le gusta a Dios. ¿Por qué no empezás a ver lo que no le gusta a Dios de tu vida? Que está en tu vida. Yo no veo muchos poniendo mensajes allí en las redes hablando de lo desastroso que son. Siempre hablan de lo que ellos creen que, de los desastres que creen que son los demás. ¿Por qué? Porque el que se da cuenta de lo desastroso que es, pero ¿quién va a tener ganas de escribir los desastres ajenos? ¿Se entiende, no? Tené cuidado quien anda señalando y señalando y señalando. No se parece a Cristo. Y nosotros estamos llamados a parecernos a Cristo. Si han sido ofendidos y exponen su ofensa, el Señor nos enseñó a pasar por alto la ofensa. A bendecir, no a maldecir. A amar, no odiar. Muy bien. La palabra aborrecer, 6 cosas aborrece Jehová. Aborrecer es la palabra sané, señala el odio de Dios hacia las características que están por nombrarse. Y abomina es la palabra toevá, que habla de abominación, asqueroso, cosa detestable. Por ejemplo, en Proverbios 11:20 dice, abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos, los íntegros de camino, les son agradables. ¿Por qué? Porque desde siempre el Señor, a través de su palabra, nos mostró que Dios se agrada en vidas rectas, en vidas que hacen la voluntad de Dios. Ahora, cuando la Biblia habla del odio de Dios, el objeto de su odio es el pecado, es la maldad, ¿no? Odia lo que es contrario a su naturaleza, odia lo que es contrario al amor. ¿Por qué? Sencillamente, en 1 Juan capítulo 4, versículo 8, ni lo busquen, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ahora, Dios puede odiar sin intención pecaminosa. ¿Cuántos están entendiendo? Dios odia sin pecado. Por eso debemos tener mucho cuidado nosotros cuando queremos hacer algunas cuestiones, que lo único que muestran es lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Y que no es justamente lo que Dios nos llama a tener. Entonces, abominación a través de las Escrituras es definida como actitudes, esto involucra pensamientos, palabras y conductas que Dios aborrece. El perverso o torcido de corazón, la hipocresía, la doble vida. En palabra de Dios para todos, Proverbios 6:16 dice, el Señor odia 6 cosas, mejor dicho, hay 7 que Él detesta. Y en traducción del lenguaje actual dice, hay 6 clases de gente y puede añadirse una más
que Dios no puede soportar. Porque claro, los pecados los llevan adelante las personas. Se habló del hombre malo, se habló del hombre perverso. ¿Sí o no? Entonces, aquí habla de, versículo 17, los ojos altivos. ¿Lo tienen allí? Versículo 17. Los ojos altivos, una vez más altivos. Y esta palabra, que es la palabra rum, que está elevado, elevarse, ensoberbecer. Entonces, los ojos altivos, la lengua mentirosa. Miren, otra vez, la lengua mentirosa. Acá la palabra es sheker, falsedad, embuste, engaño. La lengua, que a todos nos lleva a Santiago capítulo 3, ¿verdad? ¿No? La lengua fue creada para glorificar al Señor. Cuando uno miente, cuando uno calumnia, cuando uno dice lo que está incorrecto, es pervertir el uso de algo que fue creado con tal fin. ¿Se entiende? Dios te creó y Dios te dio la lengua para que saltá, para glorificar su nombre, no para que mientas. Y aquí cuando habla de la lengua mentirosa, habla de literalmente respira mentiras, habitualmente miente. Hay personas que tienen por costumbre mentir, y mentir, y mentir. Y mienten y tapan con mentira, y tapan con mentira, y tapan con mentira, y tapan con mentira. Y generalmente se tienen que empezar a relacionar con mentirosos. ¿Por qué? Porque evidentemente el que anda en integridad, el que aborrece las cosas que Dios aborrece, no anda con, no tiene relaciones que vivan mintiendo. ¿Se entiende a lo que voy? Si vos tenés una persona que sabés que te miente, 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 primero que es confiable o no. No es confiable. Pero segundo es que uno tiene que entender que esa falta de confianza se genera en que no tiene relación con Dios, genuina. ¿Y cuánto daña el mentiroso, no? ¿Cuánto daño produce? ¿Cuántas relaciones destruidas por gente que ha dicho mentiras? Es abominable para Dios. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Derramar sangre, aquí es un eufemismo para hacer violencia o asesinar a otros, ¿no? Nosotros sabemos el valor de cada vida humana, ese infinito valor para Dios. Y allí comenzamos y recordamos desde el asesinato de Abel por Caín y el juicio de Dios, que ha sido claro, ¿no? Entonces, la gente orgullosa, los ojos altivos. La lengua mentirosa, la gente mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente, la gente violenta. Y ahí tenés, la gente orgullosa, la gente mentirosa, la gente violenta. Hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que es la verdad de Dios. Y aclaro, este pasaje no incluye solo las cosas que Dios odia, sino incluye también a las personas. Porque no es la mentira, sino el mentiroso. No es el orgullo, sino es el orgulloso. La razón es simple, el pecado no puede ser separado del pecador, con una excepción, por el perdón disponible solamente en Cristo. Que el Señor limpia de todo pecado. ¿Sí? Allí limpia de todo pecado. Ahora, Dios odia la mentira, pero la mentira siempre involucra a una persona, que es la que está mintiendo. El mentiroso es el que elige mentir. Y Dios no va a juzgar la mentira sin el mentiroso. ¿Cuántos están entendiendo? Bueno, seguimos y ahora todo apunta al corazón.
Ese corazón como símbolo de donde están asentados, recuerdan la voluntad, el conocimiento, las facultades para tomar decisiones. Versículo 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Dios, ¿a cuántos le dio su mente para pensar? ¿Y cuántos pueden planear cosas? De hecho, ¿no planean ustedes cosas? Miren, alguno dice, sí, estoy planeando. No te estamos hablando que estés planeando irte a la NASA y de ahí tomar a la Luna. Planeamos cosas sencillas. ¿Qué vas a hacer esta tarde? A lo mejor ya tenés planes para esta tarde, ¿o no? Decís, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a hacer allá, y la semana que viene voy a hacer esto. No es simplemente que busques esos planes, ¿no? Que estás trazando. Pastor, toda mi vida vengo juntando y quiero hacer un viaje a Europa. Bueno, que Dios te bendiga si Dios te lleva a Europa. Pero no solamente esos planes que llevan años y años. Vivimos pensando y planeando a corto plazo. También a largo, pero a corto. Entonces el Señor nos dio esa capacidad. Sin embargo, acá lo que habla es de una capacidad que se ha pervertido, una vez más. Este hombre, estas personas, en vez de utilizar esa habilidad mental, trazando planes de acuerdo a la voluntad de Dios y demás, utiliza esa habilidad mental para generar planes maliciosos o pecaminosos. Otra vez más, así como Dios dio la lengua para un uso honroso, utilizan la boca para mentir. Así como nos dio la habilidad mental para hacer cosas realmente que den fruto, la utilizan para la maldad. Entonces es la referencia a la mente que está de continuo planeando maldad. Hay personas que viven, no descansan pensando en dañar. ¿Y qué si alguna persona le ha ofendido o cree que le ha ofendido? Viven pensando en esa persona y qué van a hacer y cómo lo van a hacer y cuándo y dónde y por qué y se concentran en su propia maldad. ¡Qué terrible! Pero hay personas así. Me gustaría decir que hay personas así y entre esas personas no hay ninguno que se hace llamar cristiano, pero hay cristianos que ellos se hacen llamar cristianos, que tienen rasgos que son distintivos del hombre malo, del hombre perverso. Tienen acciones, hacen cosas que claramente el Señor dice, yo abomino, yo detesto estas cosas. Piensen en la diferencia entre el corazón que está planeando de continuo el mal y el sermón del monte cuando nos dice el Señor, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Imagínense qué contraste, qué diferente. Bueno, uno es el corazón de un cristiano. El otro es un corazón de un hombre malo, un hombre perverso que puede tener apariencia de cristiano, que puede decir ser cristiano. No se olviden los hechos, la forma en que se manejan. Versículo 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Así que no es solamente personas que se quedan en el plan, son personas que planean y después corren a hacerlo. No solo es el que traza para dañar, sino que tienen sus pies presurosos para llevar al cabo el mal ideado. ¿Entienden? ¿No? Son personas que piensan el mal y ejecutan el mal. Y esos pies presurosos nos habla de la desesperación y la impaciencia. ¿Por qué están desesperados? ¿Por qué se vuelven impacientes? Porque tienen
se desesperan por hacer el mal. Hay un deseo de no estar ausente en un lugar donde se está haciendo el mal. No, espérame, hay algo malo, espérame, yo voy, yo quiero estar. Entonces, en este versículo 18, la gente malvada, ¿no? La gente ansiosa de hacer lo malo. Y una vez más las palabras del Señor diciendo, hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que son detestables. El versículo 19, vamos ahí. El testigo falso que habla mentiras. Aquí se trata del testimonio ante los demás en un juicio. En el versículo 17 hablaba de la lengua mentirosa y se refería a la persona que permanentemente dice mentiras en la conversación cotidiana. Pero aquí donde habla el testigo falso que habla mentiras, el testigo falso, y tanto se ve en los medios que tantas veces se exponen juicios y demás, el testigo falso cae en perjurio deliberado por causar daño a otra persona. Perjurio es un juramento en falso. En el derecho es el delito que comete el que miente en un juicio a una vista habiendo dado promesa de no faltar a la verdad. Dice que va a decir la verdad, jura decir la verdad, pero miente. Es el testigo falso. Cuando Jesús está ante el concilio, dice que en Mateo 26, 59 dice, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Allí dice la palabra. Imagínense, ¿no? El Señor experimentó lo que es que atestiguen falsedad contra Él. Y llegamos a la séptima y a la extremadamente malvada característica del hombre perverso. El testigo falso que habla mentiras y dice el versículo, y el que siembra discordia entre hermanos. Y uno dice, sí, Dios considera al que causa división entre hermanos del mismo modo que a la gente violenta, a los homicidas y a los mentirosos. Lo dicho antes, en el versículo 14, cuando dice, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra discordias. Hombres que siembran discordia valiéndose de juicios cerrados, de palabras distorsionadas, buscando poner a uno contra otro. Bueno, aquí se nos habla de siembra discordia entre hermanos. Hay hombres que con su sola presencia crean ambientes peligrosos, tensos, con su sola presencia. Son personas que están habituadas a hacer el mal, personas que están habituadas a mentir, personas que están habituadas a pelear. Que no les importa, que no tienen respeto por las personas. Y si no tienen respeto por las personas, sencillamente es porque no respetan a Dios, ¿no? Y lo peor es cuando pone la contienda entre los hermanos, es decir, los fieles en el sentido de los hebreos como hermanos. Aquí habla no solo de hermanos de sangre, sino de hermanos en cuanto a parientes, en cuanto a la congregación, ¿no? Discordias es el pecado de conflicto, de disensión, y se menciona repetidas veces en Proverbios. No vamos hoy a hablar, pero ustedes saben, Proverbios 17:14, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, deja pues la contienda antes que se enrede. El carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender las contiendas. Proverbios 26, 21. Con carbón se avivan las brasas, con la leña se aviva el fuego, con el pendenciero se inician las discusiones. Entonces,
Haciendo brevemente, y ya terminando, un repaso. La gente orgullosa, la gente mentirosa, la gente violenta, la gente malvada, la gente que es ansiosa de hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, que nos quede claro. Hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables. Dios rechaza estas características y desea distanciarse de ellas. El Señor toma distancia. El Señor resiste al soberbio. Sin embargo, da gracia al humilde. Santiago 4:6. Y como hijos de Dios debemos hacer lo mismo. Si el Señor toma distancia, si el Señor resiste, nosotros debemos tener la misma actitud. Ahora, cuidado, cuando vuelvas a tu casa y puedas leer nuevamente estos pasajes y todo lo que el Señor nos viene hablando acerca del orgullo, la altivez, la maldad, y entendiendo que es hora de cambiar, entendiendo que realmente es hora de cambiar, nada de lo que está aquí puede estar en nuestra vida. Nada. Nada que se le parezca. Nada. Nada que se le parezca. ¿Cuántos dicen, Señor, yo quiero vivir una vida realmente? Quiero dejar la mentira. No quiero ser más mentiroso. No quiero mentir más. No quiero ser de aquellos que ven, pero no ven. Que creen ver con claridad lo que está ocurriendo, pero en su interior su corazón está con tanto rencor, con tanto odio, que todo lo que ven es oscuro, que todo lo que ven es tiniebla, que hacen un juicio equivocado de las cosas. Señor, no quiero ser de aquellas personas que están planeando, pensando en hacer daño y que no solo se contentan con planear, sino que buscan hacerlo, buscan dañar a otras personas, buscan calumniar, buscan dañar la reputación, buscan dañar a la familia, buscan dañar. Cristo viene y espera una iglesia que esté velando y que esté caminando en santidad. Yo te invito a que podamos orar